el CONEP tuvo ayer dos visitas. Una que hicieron ellos y otra que le hicieron a ellos. Sí. ¿Verdad? La que le hicieron a ellos fueron las centrales sindicales, no sé si fue una sola central, reclamando aumentos de salarios antes de los plazos establecidos en los acuerdos por la inflación. Ellos dijeron que podría ser válido el reclamo de los sindicalistas, pero que el salario mínimo sea revisado antes de tiempo, depende de un proceso. Ellos dicen, todo tiene su proceso y ese proceso no ha llegado. Entonces son ellos los dueños del tiempo, los que indican cuándo llega y cuándo no llega. Pero vamos a dejar eso ahí. La otra visita fueron las que hicieron ellos al Tribunal Constitucional. Realmente, como es lógico, los periodistas le preguntaron en el CONEP sobre los salarios y ahí fue donde dijeron eso, que los procesos y hay que esperar esos procesos. Pero ellos no fueron al Tribunal Constitucional a hablar de salarios. Hablaron porque le preguntaron. Ellos fueron a otra cosa y vamos a ver a qué fueron. El presidente del CONEP, el señor Brache, Pedro Brache, declaró que ellos fueron al Tribunal Constitucional a darle su respaldo a esa alta corte y al mismo tiempo procurando un proceso transparente en la escogencia de los jueces. Bueno, ya ellos están participando en la escogencia, por lo menos dando una opinión. Ellos dicen que ese tribunal es una maravilla. Y están diciendo que han ido a decir eso en ocasión de que van a elegir jueces, ¿verdad? Entonces, naturalmente que ellos están ejerciendo un derecho. El mismo derecho que tenemos los que pensamos que hay que cambiar jueces. Ese mismo derecho lo tienen ellos para decir que los que dejen ahí, a los que están. Lo único que no es lo mismo ejercer ese derecho con casos abiertos de envergadura en el Tribunal Constitucional e ir a decirlo a puertas cerradas allá que decirlo aquí. Eso es lo bueno de hablar con gente inteligente. Pues se me adelantó, pero es verdad. Claro. Pero vamos a llegar ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos sectores de la sociedad, incluso empresariales, están reclamando que saquen a los políticos de los tribunales. Porque ese es el secuestro de la justicia. Ese es el atentado contra la institucionalidad. ¿Y cómo llegaron los jueces que están ahí al Tribunal Constitucional? Pero nosotros hemos puesto aquí el video del pacto de las corbatas azules, cuando el doctor Milton Ray Guevara se acerca a Miguel Vargas, se pone la mano así, le dice un secreto. Entonces Miguel Vargas se sonríe, se acerca a Leonel Fernández, le dice el secreto. Leonel Fernández se sonríe y Milton Ray Guevara es el presidente del Tribunal Constitucional, político de toda su vida además. Entonces, pero eso no hace objetable lo que dicen los empresarios, que ellos fueron a decir que ese tribunal es muy bueno. Dice el señor Brache, la visita de hoy básicamente ha sido como un respaldo a la gestión que ha realizado este Tribunal Constitucional. Y esta visita coincide con la convocatoria del presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, ellos están hablando claro. Ellos fueron porque ellos entienden que esos jueces se deben quedar ahí, que no deben mover uno solo. Entonces, Milton Ray Guevara dijo que se siente muy honrado con la visita de los empresarios, la que calificó de relevante para el Tribunal Constitucional. Dice él, palabras textuales, creo que es sumamente importante que vengan a visitarnos en momentos en que se avecina un proceso por primera vez de renovación de los primeros 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, el CONEP dice a qué fueron y el presidente del Tribunal Constitucional también dice a qué fueron y lo agradece.
¿verdad?, a respaldarlo a ellos en su puesto de juez. Entonces, y el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargan, dijo: lo que ha hecho el CONEP y otros gremios y entidades es formular recomendaciones al proceso a seguir. Estamos claros de qué se está hablando, ¿verdad? Repito que están ejerciendo un derecho que solo pudiera ser cuestionable si en algún momento los intereses empresariales se ven en medio de algún recurso, ¿verdad?, que tenga que ver con esos intereses, que llegue a manos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en materia de salarios. Por poner un caso. Por poner un caso así, ¿verdad?, que se me ocurre. Sobre todo porque ayer a ellos lo visitaron para pedirle aumento de salario. Y hay un tema con el plazo de ese aumento de salario. ¿Podría ser eso recurrible al Tribunal Constitucional? Y otro detallito es que algunos de los directivos del CONEP que visitaron al Tribunal Constitucional, ustedes saben que la decisión más importante que ha tomado el Tribunal Constitucional es la 168-13, que despojó retroactivamente de la nacionalidad dominicana a miles, cientos de miles de dominicanos descendientes de haitianos, muchos de ellos hijos de obreros de la caña. Bueno, pues entre los empresarios que visitaron al Tribunal Constitucional hay algunos que han traído muchos cientos de miles de haitianos al país. Que su rúbrica consta en los documentos. Naturalmente. Sí, que sí, no sí. Es un tema de... No, esto no son comentarios, no. Pero en eso se entiende que se lleven muy bien, porque en eso coinciden con el presidente del Tribunal Constitucional. Es decir, algunos de los visitantes de ayer han traído haitianos en cantidad a este país, pero mucho, ¿eh? Y Milton Ray Guevara también ha traído muchos. 48,000 tiene él solo en su cuenta de los haitianos que ha traído al país. Lo vamos a recordar una vez más. El doctor Milton Ray Guevara era secretario sin cartera en el gobierno de Antonio Guzmán. Trujillo acordó con Duvalier traer haitianos a cortar caña en los ingenios que él se robó, que después pasaron a ser del Estado, que se pagaban a precios en dólares por cabeza, en contrato. No estamos hablando de comentarios ni que fulano dijo una vez, no. Los contratos que Trujillo los hacía por 5 años con el gobierno haitiano. Que la matanza del 37 fue en la frontera donde no hay ingenio. En ningún ingenio mataron a ningún haitiano. Y el mensaje era que los haitianos tenían que estar en los ingenios cortando caña para él. Entonces, que porque algunos hasta reivindican, mira qué nacionalista mató a haitianos. Entonces, ¿qué sucede? Él hacía esos contratos con los gobiernos de Haití a precio por cabeza. Luego, Balaguer siguió esos contratos con François Duvalier, pero de 1 año. Los de Balaguer eran de 1 año. Y muere François Duvalier y gobierna Jean-Claude Duvalier, el hijo, Baby Doc. Y siguieron los contratos por 1 año con Balaguer. Y eso duró hasta que Balaguer estuvo ahí hasta el 78. Entra el PRD, partido al que pertenecía Milton Ray Guevara. Por eso no es ninguna sorpresa que él fuera secretario a Miguel Vargas, ¿verdad? Y después resultara presidente del tribunal. Y el gobierno de Guzmán hace contratos con el gobierno de Baby Doc para traer braceros haitianos. Todos, Trujillo, Balaguer, Guzmán, todos sabían que no estaban trayendo máquinas de cortar caña, aunque le decían braceros porque lo que le importaban eran los brazos para cortar. Sabían que estaban trayendo seres humanos.
que cumpliendo una ley natural, que yo creo que es la que más se cumple, crecen y se multiplican. Son seres humanos que traen a cortar caña. Cada año, según los contratos, tenían que devolverlos a Haití. Cosa que nunca se hizo por razones económicas. Primero, costaba mucho recogerlos, concentrarlos, alojarlos, alimentarlos, trasladarlos a la frontera y devolverlos. Hacerse responsable de la decisión original. Exacto. No, lo dejaban que se la busquen como puedan, porque entonces no había zafra, ¿verdad? No hay que cortar caña, que se la busquen como puedan. Y el próximo año no tenemos que comprarlos, ni transportarlos, ni nada de eso. Siempre buscaban más porque siempre acrecentaban el número. ¿Y quién negoció personalmente con Jean-Claude Duvalier los contratos de 1979, 1980 y 1981 para traer haitianos? Milton Ray Guevara. Los acuerdos están firmados por él. En el 79, 15.000 haitianos. Eso no podrá no parecer mucho ahora. Para la época era una barbaridad. 15.000 en el 79. 15.000 más en el 80 y 18.000 en el 81. Él tiene en su haber, en su cuenta, 48.000 que él trajo, que en su mayoría seguro crecieron y se multiplicaron y tuvieron hijos. Y las constituciones de todos esos tiempos les reconocían la nacionalidad. Y ahora él se la quita a muchos que él trajo, a muchos hijos de los que él trajo. Entonces, fueron dos visitas muy interesantes, esas dos de ayer. Las de los sindicalistas al CONEP, que también tienen derecho a manifestarse, aunque una crítica, ahí se armó un tapón y ahí está lesionado el derecho al libre tránsito que tienen todos los ciudadanos. Porque usted puede simpatizar o no con las demandas de los trabajadores. Por ejemplo, nosotros simpatizamos. Pero si usted va a una consulta médica, si usted va para un trabajo, si usted le dio la gana de salir a pasear, una manifestación hecha sin previo aviso le está violando a usted su derecho al libre tránsito. Y una tarea pendiente de la sociedad dominicana es que todos tenemos que aprender a reclamar nuestro derecho sin pisotear el derecho del otro. Pero aparte de eso, tienen ellos también su perfecto derecho a reclamar aumentos salariales, que en este país dan muchísimo trabajo, realmente, y que el crecimiento no toca a los trabajadores pobres. Esa es la realidad. Repito, los empresarios también hicieron uso de un derecho, la cúpula empresarial, pero hay esos detallitos, sobre todo el hecho de que pudiera llegar mañana al Tribunal Constitucional algún recurso que tenga que ver con el reclamo de los trabajadores. Sobre ese ejercicio de ese derecho por parte del empresariado en la visita al Tribunal Constitucional, hay una notita que ponerle al pie, que es un derecho, y es un derecho hasta ese punto, porque es un derecho que no está regulado en este país. En otros países que tampoco tienen las mejores leyes en ese sentido, pero que algo tienen, una reunión a puertas cerradas entre un grupo de interés y un funcionario judicial o gubernamental, es más, hasta legislativo, que puede incidir en políticas públicas o decisiones, tiene que ser registrada. Hora de entrada, hora de salida, se llama la regulación del lobbying, y eso pasa en cualquier país que se respete, menos aquí. Ajá. Entonces, sí, es un derecho, es verdad, en otros países tendrían el mismo derecho, pero sería un derecho regulado y supervisado. Y eso aquí en la República Dominicana ni se habla. El Congreso ni se inmuta para ver cómo se reúne, por ejemplo, el CONEP con las altas cortes, y qué habla, y por qué, y de qué casos, y cuáles intereses, y a quién apoya, y por qué lo apoya. Eso se registra en otros países, la hora de entrada. Es más,
Hay un registro de lobistas en otros países. Por no tener eso debidamente regulado, tenemos casos escandalosos como el de Odebrecht, que de repente supimos quién era un supuesto hombre del maletín, que todo el mundo que conocía al hombre del maletín sabía quién era, y todos los que no estábamos en ese mundo no lo conocíamos hasta que explotó el escándalo. Entonces también es un tema de regulación. Sí, tú estás citando un caso extremo, pero qué buena observación esa de los controles del lobismo, porque efectivamente puede haber, eso es lo que estamos expresando, puede haber un conflicto de intereses. Puede haber un conflicto de intereses. Pudiera haberlo, pudiera surgir. Sí, no tiene que ser un tema delictivo, basta con que haya un conflicto de interés. Claro. Es decir, no tiene que llegar a un punto de un tema criminal y penal, ¿verdad? Un caso extremo. Exacto. Pero en cualquiera de los dos casos, la ciudadanía tiene derecho a enterarse qué pasa ahí. Sí, de ninguno de los visitantes del CONEP puede nadie esperar una situación penal, creo yo. Sí. ¿Verdad? Eso. Pero para ambos, me siento seguro de eso. Pero para ambos tipos de casos, ese tipo de normativas es saludable. Sí. Tanto para esos casos que resultarían penales Claro. como para casos que son meros conflictos de interés. Sí. Pero realmente esa reunión de ayer será duradera en la memoria en la medida en que puedan surgir casos que llegaran al Tribunal Constitucional.